Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en la carta de Pablo a los Efesios, donde estamos llevando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6. No sé cuántos de ustedes hace 8 días que estaban desde su casa, notaron que al final de la predicación hubo un problema. Creo que se fue la señal, a todos les falló el celular, a todos les falló la señal. El problema fue en el celular aquí. Creo que la señal de la compañía falló, y la última parte o la conclusión del mensaje de hace 8 días no quedó grabada. No, creo que no la vieron, creo que no la escucharon. Como quiera puse en el video de la transmisión en Facebook, quedó la conclusión, quedó las últimas palabras que no se escucharon. Si quiere ir a terminar el sermón, no quiero tomar el tiempo para repetir a lo mejor algo que ya escuchó, que ya leyó ahí en la transmisión. Pero vamos a continuar, hermanos, con el tema en esta mañana. Efesios capítulo 6, leíamos hace 8 días del versículo 1 al 12, y nos enfocamos, hermanos, precisamente en el estudio del versículo 10 y 11. Vamos a leer versículo 10 al 15 para tener un contexto, hermanos, de lo que hemos estado predicando hace 8 días. Así que únanse conmigo en la lectura, hermanos, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 15. ¿Tenemos la porción? Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hace 8 días hablábamos, hermanos, de la necesidad que tenemos precisamente de poder enfrentar esa lucha y esa guerra espiritual que diariamente llega a nuestras vidas. Y decía Pablo a los Efesios en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las razones que tenemos que tomar en nuestras vidas y metas, hermanos, es no luchar por nuestras propias fuerzas, sino mantenernos siempre, como dice el versículo 10, fortaleciéndonos en el Señor y sobre todo tomando el poder de la fuerza de Dios. No en nuestras propias fuerzas vamos a poder vencer, hermanos, la guerra espiritual que estamos teniendo. Veíamos hace 8 días y les decía que siempre hay una guerra espiritual donde se está predicando precisamente la palabra de Dios, donde se está obedeciendo los preceptos de Dios, donde se quiere, hermanos, estar en la voluntad de Dios. Yo le ponía un ejemplo. En este momento, y lo puedo decir de esta manera, usted y yo estamos enfrentando una guerra espiritual. En muchas ocasiones, cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en el tiempo de la predicación, viene esa guerra espiritual, viene esa lucha espiritual. De repente a algunos les comienza a dar sueño. Bueno, es una lucha espiritual. De repente alguno comienza a pensar en los pendientes que tiene. Es una lucha espiritual. De repente alguien se distrae por algún ruido, algo que pasó. Es una lucha espiritual, hermanos, que constantemente estamos viviendo en nuestras vidas. Y tenemos, hermanos, como dice Pablo en el versículo 10, que tomar fuerza del Señor y fortalecernos en ese poder que solamente, hermanos, viene de parte de Él. Veíamos en el versículo 12 que hay diferentes rangos en los cuales el enemigo ataca, hermanos, a los cristianos. Y dice el versículo 12, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y comenzamos, hermanos, en el versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Una vez, hermanos, que hemos identificado al enemigo, Pablo procedió entonces a que identificáramos, hermanos, cuáles son las armas que tenemos disponibles para poder entonces enfrentar esa guerra espiritual. Si nos damos cuenta en el versículo 13, en ningún momento, hermanos, se demanda al cristiano que comience el ataque, sino que dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Resistir. No le dice al cristiano que tiene que tomar la iniciativa de atacar, sino que la clave, hermanos, está precisamente en la palabra resistir. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pablo, hermanos, nuevamente está diciendo que para poder enfrentar esta lucha espiritual, como lo dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. En el verso 13 nuevamente dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. En los siguientes versículos se detalla, hermanos, en qué consiste esa armadura que el Señor tiene para nosotros, pero dice en el versículo 13, para que podáis entonces, esto quiere decir, hermanos, que Dios nos da el poder y la protección a través de esta armadura espiritual para poder entonces permanecer firmes, porque dice en la última parte del versículo 13, estar firmes. Dice, para que podáis entonces resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto, hermanos, describe que necesitamos utilizar el poder de Dios y la armadura de Dios, no para atacar, sino para poder resistir, y entonces al resistir vamos a estar firmes. La pregunta, hermanos, aquí es entonces, ¿qué significa la palabra resistir? Dice, resistir en el día malo. ¿Alguien de ustedes la ha utilizado? Pocas veces utilizamos esta palabra resistir, ¿no? Yo casi nunca digo, estoy resistiendo ante esto. Pocas veces. ¿Pero qué significa, hermanos, entonces la palabra resistir? Bueno, el diccionario dice que resistir es recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre ella. Dice, sin moverse ni sufrir daño o alteración. Resistir entonces, hermanos, tiene que ver también con la última parte del versículo 13 que nos habla de permanecer firmes. Entonces, resistir siempre va a ser estar inerte, firme contra alguna fuerza que viene hacia nosotros. No nos va a mover aquello, no va a causar, hermanos, ningún daño, no nos va a causar ninguna alteración. Por eso es importante, hermano, que entendamos la palabra resistir. ¿Alguien de ustedes ha jugado las vencidas? ¿A las vencidas? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en las vencidas? Estamos resistiendo a la fuerza del oponente. ¿Y qué hacemos al resistir? ¿Qué hacemos al sentir esa fuerza? Estamos tratando de no movernos, de que no haya un daño para nosotros, y nos agarramos, hacemos palanca o fuerza con el otro brazo. Pero estamos, hermanos, resistiendo la fuerza de la persona contraria. A eso se refiere Pablo, hermanos. No se trata de que el cristiano vaya a atacar y se vaya a aventurar a luchar contra el enemigo. Dice Pablo, hay que resistir. ¿Cuál es otra definición de resistir? Se puede definir, hermanos, como sufrir un padecimiento físico o moral o a una persona que lo causa sin dejarse vencer por él, o a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. Es decir, hermanos, que también la resistencia tiene que ver con la influencia que puede causar en nosotros alguna persona. De repente, cuando caemos en ciertos hábitos o pecados y decimos, es que no me pude resistir a tal tentación. Le platicaba a alguien, le decía, tengo ya algo de tiempo que no como harinas, pero esta semana no resistí la tentación de ¿qué? De comer harina. Entonces ahí fue una influencia que estuvo sobre mí y que fui vencido por esa tentación. Lo mismo pasa, hermanos, con las personas, lo mismo pasa con los ataques del enemigo. Podemos, hermanos, pensar que la tarea de la iglesia
es ir a buscar al enemigo y comenzar a atacarlo, o bien, como he escuchado de algunos hermanos, algunos pastores que dicen, creo que Dios nos está permitiendo abrir la puerta a un ministerio de exorcismo, porque creemos, hermanos, que es también parte de la tarea que Dios le ha dado a la iglesia, pero nos estamos, hermanos, alejando del verdadero propósito por el cual el Señor estableció su iglesia. No es ir a atacar al enemigo, no es y comenzar un ministerio de exorcismo y echar fuera demonios y ese tipo de cosas. Alguno lo puede pensar que tiene ese don y que Dios le preparó para ese ministerio, pero ese no es el propósito de la iglesia. Debemos, hermanos, tener la misma idea que tuvo el Señor Jesucristo en su ministerio. Si recordamos, hermanos, parte del ministerio del Señor Jesucristo, Él anduvo en los alrededores predicando la palabra de Dios, salvando al pecador. ¿Que se topó con algunos endemoniados? Sí. ¿Que le tocó echar fuera demonios? Sí. ¿Que le tocó hacer milagros? Claro que sí, pero ese no era el propósito por el cual había venido aquí a la tierra. Y el mismo Señor Jesucristo, hermanos, nos dijo que Él se dedicó a hacer lo que Dios Padre quería que hiciera. No hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del que le había enviado, hermanos. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que dedicarnos a llevar a cabo precisamente esa voluntad por la cual el Señor nos ha salvado y nos tiene ahora como iglesia. Dios, hermano, nos ha dado un llamado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un llamado a la iglesia, hermanos, una tarea que cumplir. Pero sabe que en ese proceso de obedecer al Señor, de cumplir la tarea por la cual el Señor nos ha llamado, vendrá el enemigo. Le dije hace un momento, cuando estamos queriendo hacer la voluntad del Señor, cuando queremos, hermanos, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, van a venir los ataques espirituales. Y Él va a atacar, hermanos, de la manera en que menos nos imaginemos. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 11 y el versículo 13 nos dice, tomen la armadura de Dios. El enemigo, hermanos, no descansa. A veces creemos que porque estamos, vuelvo al mismo punto, estamos en la casa de Dios, el enemigo no se va a presentar por aquí. Claro que sí, va a haber ataques, hermanos, va a haber ataques espirituales. Yo le decía a los muchachos, estábamos hablando acerca del enemigo, le dije, y falló la conexión. Y a lo mejor me puedo escuchar muy exagerado, pero le dije, fue el enemigo que no quiere que hablemos de él, que no quiere que expliquemos cómo ataca, que no quiere que expliquemos cómo trabaja. Pero es cierto, hermano, estamos teniendo una lucha espiritual en el ámbito terrenal. No crea que todos los ataques son espirituales, sino que hay ataques que nos están, hermanos, en el ámbito terrenal y físico. Por eso algunos se duermen en la predicación, por eso otros no cantan en el culto, por eso a veces nos peleamos con nuestra familia, por eso nos peleamos con la gente, porque es una guerra espiritual. Y recuerde, hermanos, lo que dijo Pablo, versículo 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es con la gente de mi familia, no es con la gente de la iglesia, no es con mis compañeros de trabajo. Es una lucha, hermano, es una guerra espiritual. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Creo que ya conocemos esta porción, pero vamos a recordarla. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nos recuerda, hermanos, también cómo actúa el enemigo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Versículo 9, hermanos, ayúdenme a leerlo. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. se fija cómo Pedro toma el mismo asunto del cual está hablando Pablo a los Efesios. Dice, resiste, dice Pablo. ¿Y qué dice Pedro? Versículo 9, al cual que dice, resistid, y luego agrega, firmes. No dice ataca al enemigo, ataca al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No dice, simplemente dice, mantente firme, resiste el ataque del enemigo, pero con un ingrediente tan importante que es
la fe. Los ataques, hermanos, siempre van a venir de donde menos lo esperamos. Efesios, por favor, regresamos, capítulo 6. Vimos, hermanos, entonces en estos versículos que la respuesta ante la guerra espiritual, hermanos, es mantenernos firmes y resistir. Pero la postura en la cual necesitamos estar, hermanos, es precisamente lo que acabamos de leer, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Cuando hablamos de estar firmes, ¿a qué nos estamos refiriendo, hermanos? ¿Cuál es la postura correcta cuando estamos en la escuela o escuchamos que el ejército tiene que estar firmes? Derechito, sin moverse, estar alerta, atento a las indicaciones, a lo que está alrededor. Bueno, de esa manera, hermanos, es la postura que necesitamos. De repente nos relajamos en el área espiritual, ¿cierto o falso? De repente a veces olvidamos el tener un tiempo de comunión con Dios. Nos olvidamos, hermanos, de agradecerle a Dios. Nos olvidamos de las cosas tan sencillas y elementales que el Señor nos muestra cada día, y no somos para decirle, Señor, gracias por esto. Ya no nos maravillamos ni nos asombramos de aquello porque nos relajamos, hermanos, espiritualmente. Pero ¿qué significa, hermanos, estar firmes? Significa que vamos a ser atacados. Significa que no debemos tener miedo, que no debemos de desanimarnos o caminar con los hombros caídos, que estamos en nuestras posiciones, en nuestra posición de alerta, y que no nos rendimos, hermanos, ni siquiera pensamos en retirarnos. Cuando un cristiano ya está pensando, estuviera mejor antes, estuviera mejor si no me involucro tanto en la iglesia, porque vienen ataques, porque hay una guerra espiritual, hermanos, entonces creo que nos estamos relajando mucho en el área espiritual. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos, cuando viene ese ataque por obedecer la palabra de Dios? Necesitamos, hermanos, mostrar esa firmeza, y no hablando solamente de una postura física, sino de una firmeza espiritual, de aquello, hermanos, que nos permitirá no claudicar ni negar la razón de la esperanza que hay en nosotros. En ocasiones, hermanos, cuando viene ese ataque espiritual a nuestras vidas, como le dije hace un momento, puede pasar por nuestra mente el decir, bueno, ya no quiero mejor estar tan cerca del Señor, ya no quiero involucrarme tanto, ya no quiero hacer esto porque viene una guerra espiritual. Pero es ahí, hermanos, donde tenemos que mantenernos firmes sin claudicar. Romanos capítulo 5, versículo 2. Tenemos, hermanos, que mantenernos firmes en algunas áreas. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, hermanos, por favor, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos, hermanos, que estar firme, como dice aquí el versículo 2, en esta gracia. Y decía Pablo, porque por gracia sois salvos. Por gracia, hermanos, hemos alcanzado esa salvación. Por eso tenemos que mantenernos firmes y no claudicar y no entonces hacer a un lado las convicciones o la enseñanza que hemos recibido y decir, bueno, a lo mejor la salvación puede venir por obras. No, hermanos. La salvación viene por gracia. De repente, a lo mejor por lo que escuchamos ahí o lo que alguien nos comenta, comenzamos, hermanos, a dudar de lo que se nos ha enseñado, a dudar de las doctrinas bíblicas, hermanos, que tenemos. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 2, por quien también tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Primera a los Corintios, capítulo 15, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 15. Otra área en la cual, hermanos, necesitamos mantenernos firmes, es decir, no claudicar, no hacer a un lado las convicciones, es precisamente lo que dice el versículo 1. Primera a los Corintios 15, 1, hermanos, unidos, dice,
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Tenemos, hermanos, que perseverar y mantenernos firmes ¿en qué cosa? En el evangelio. Y Pablo nos alerta, puede venir alguien más adelante y decir que hay otro evangelio, y dice Pablo, no que exista otro, sino que alguien va a decir que hay otro evangelio. Pero si ustedes tienen que perseverar precisamente en este evangelio, el cual os hemos predicado. Segunda a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Tenemos, hermanos, que estar firmes en la gracia que hemos recibido, estar firmes en el evangelio que se nos ha predicado, pero también versículo 24, leo el 23, ustedes el 24, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto, verso 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. También, hermanos, necesitamos mantenernos firmes en cuanto a nuestra fe. Y no estamos hablando solamente de esa confianza en Dios, sino estamos hablando, hermanos, de las doctrinas en las cuales hemos sido enseñados. En esa fe en la cual hemos sido enseñados durante mucho tiempo. Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos habla otra de las cosas, hermanos, que tenemos que cuidar, en la cual necesitamos mantenernos firmes. Gálatas capítulo 5. Dice el verso 1, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, ¿qué dice? Al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que necesitamos, hermanos, observar diariamente nuestras vidas, mantenernos firmes con esa libertad que Cristo nos ha dado. Porque dice el versículo 1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera. Necesitamos, hermanos, de nuestras vidas mantenernos firmes. Si hay alguien, algún conocido, algún amigo que nos incita a hacer algo que sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Y no, hermanos, usar esa libertad que Cristo nos ha dado para pecar, para andar en pecado. Filipenses capítulo 1. Una parte importante, hermanos, precisamente de la iglesia que necesitamos observar, es lo que nos dice Pablo a los filipenses en el capítulo 1 y el verso 27. ¿Estamos ahí? Unidos, hermanos, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿A qué nos exhorta Pablo, hermanos, en esta carta? Versículo 27, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿qué dice? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Deberíamos, hermanos, mantener la firmeza en cada una de estas áreas. Capítulo 4, hermanos, de Filipenses, por favor, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice, estad así firmes, ¿qué dice? En el Señor, amados. ¿Dónde tiene que estar, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra firmeza, el que nadie nos mueva? En el Señor. Él es el único, hermanos, que va a permitir que usted y yo podamos enfrentar los ataques del enemigo, como dice Efesios capítulo 6, versículo 13, regresamos. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice,
permanezcas firme. Vamos a leer versículo 14 y 15. Unidos, hermanos, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí se menciona, hermanos, parte de la armadura, parte de esa armadura que necesitamos usar ante el ataque del enemigo. Cada aspecto, hermanos, de esta armadura simbólica responde a un área específica dentro de la vida cristiana, la cual nos habilita, hermanos, para estar firmes contra estos ataques espirituales. Pablo escribió esto mientras él se encontraba encarcelado. Pablo escribió esto, hermanos, porque fue fácil para él ver en esos momentos cómo estaban vestidos los soldados que le cuidaban, cómo era la armadura de aquellos guardias que estaban custodiando su celda, donde él también vio el orden que ellos usaban, hermanos, para poder entonces ponerse toda esa armadura y poder ir a la guerra. Comienza diciendo Pablo en el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pero ¿cuál es, hermanos, la primer cosa o el primer elemento de esta armadura que se menciona en el verso 14 y que necesitamos, hermanos, también tomar en nuestras vidas? ¿Qué dice el verso 14, hermanos, por favor? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hasta ahí, hermanos. Dice: estad pues firmes. Nuevamente, ¿cuál es la postura que tiene que tomar el soldado? La firmeza. Estad pues firmes, y dice, comienza con una de las partes, hermanos, importantes de la armadura. La primera: ceñidos vuestros lomos, ¿con qué cosa? Con la verdad. La verdad, hermanos, es representada simbólicamente como un cinturón en el cual se protege, hermanos, el abdomen. Estrictamente el cinturón no es parte de aquella armadura, pero antes de que la armadura pueda colocarse, los vestidos se deben unir por la parte interior. Es decir, era ese cinturón formaba parte, hermanos, estricto de la ropa interna que tenía que ponerse el soldado. ¿Recuerda cuál era la vestimenta del sacerdote en el Antiguo Testamento? Eran varias capas, eran varias ropas, pero había una interna importante. Lo mismo, hermano, sucedía con el soldado. Necesitaba un cinturón para poder sujetarse toda la ropa interna. Al ponerse el cinturón, hermano, le preparaba precisamente para ponerse en acción y para estar libre de aquellos movimientos que necesitaba hacer en la lucha. El cinturón de la verdad, hermanos, coloca precisamente todas esas creencias bíblicas en los cuales nosotros hemos sido enseñados. Y estamos hablando, hermanos, que ese cinturón de la verdad tiene que ver, hermanos, con la fe en la cual hemos creído. No podemos ir a la guerra, hermanos, sin antes ceñirnos nuestros lomos con las doctrinas que creemos. No podemos enfrentarnos ante el enemigo si no tenemos en nuestras vidas esas convicciones bien firmes en cuanto a las doctrinas bíblicas, hermanos, que tenemos en la Escritura. Porque el día de mañana vamos a claudicar, porque el día de mañana alguien nos va a decir algo y vamos a dudar. Por eso es importante, hermanos, que ante el ataque del enemigo lo primero que necesitamos ceñirnos a nuestra vida es la palabra de Dios. Es precisamente esas verdades en las cuales hemos sido enseñados. Esta parte de la armadura, hermanos, que se debe de tener es el fundamento en el cual usted y yo estamos creciendo y estamos siendo edificados en la palabra de Dios. Es un fundamento en el cual, hermanos, lo tenemos que llevar todo el tiempo. Es el fundamento, hermanos, que tiene que ver con el entendimiento, con la confianza y con las convicciones en las doctrinas que hemos aprendido. En ocasiones me he topado con hermanos de esta iglesia y de otras congregaciones
dudas, hermanos, tan básicas, dudas a lo mejor que los identificamos como esa leche espiritual, y que uno dice, bueno, tanto tiempo en el Evangelio y aún tenemos dudas a lo mejor en cuanto a la salvación, en cuanto al tema del bautismo, en cuanto al tema de la fidelidad a Dios. Pero es importante, hermano, que diariamente, como soldados, como iglesia, como hijos de Dios, nos ciñamos, como dice Pablo en el versículo 14, la verdad. Porque es lo que nos va a permitir mantenernos firmes. ¿Cuál es, hermanos, la otra parte de la armadura? Leo la primera parte y ustedes la segunda. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué dice? Y vestidos con la coraza de justicia. La justicia, hermanos, es representada precisamente por una coraza. ¿Cuál será la coraza, hermanos? En la armadura del soldado. Si ceñimos la verdad, que es como un cinturón que va en el abdomen, ¿cuál será la coraza del soldado? Es el peto, el que va aquí enfrente. Y dice Pablo, vístanse con la coraza de justicia. La justicia, hermanos, provee una protección esencial precisamente para los órganos más vitales. Esa coraza, ¿qué está protegiendo? El corazón, el tórax, los pulmones, el estómago, los intestinos y todo aquello, hermanos, que hace que el soldado se sienta seguro con esa protección, que nada le va a tocar a esos órganos vitales. Y hermanos, no podemos pelear contra nuestros enemigos espirituales en nuestra propia justicia. De la misma forma, hermanos, un soldado no puede pelear efectivamente sin esa coraza, no puede ir a la guerra con una protección de esos órganos vitales. Esa justicia, hermanos, no está hablando de nuestra propia justicia, sino estamos hablando, hermanos, de la justicia que recibimos al tener a Cristo en nuestros corazones. Estamos hablando de la justicia que precisamente Dios da a nuestras vidas y que nos hace delante de Dios como justos. No es que no pequemos, sino que a través de la sangre de Cristo hemos sido ahora justificados. Por eso, hermanos, no podemos ir a la guerra espiritual, porque entonces frente al enemigo usted y yo somos pecadores, ¿cierto o falso? Pero necesitamos, hermanos, esa justicia que solamente el Señor nos puede dar. Necesitamos, hermanos, protegernos de esos ataques, porque solamente a través de la justicia que Dios nos da podemos, hermanos, enfrentar esa lucha. Alguien dijo lo siguiente: gracias a Dios por las experiencias. Dice, pero no confíes en tus experiencias. No te coloques la coraza de experiencias, porque las experiencias en muchas ocasiones, hermanos, son engañosas. Es decir, podemos decir, yo tengo tantos años en el Evangelio, yo sé tanto de la palabra de Dios. ¿Y en qué estamos confiando? En nuestro conocimiento. ¿En qué estamos confiando? En los años que tenemos en el Evangelio. Pero no estamos confiando, hermanos, a lo mejor en la justicia de Dios. Eso, hermanos, es un terreno que necesitamos ceñirnos bien a nuestras vidas, para que la justicia de Dios entonces sea la que proteja nuestra vida, sea la que proteja entonces, hermanos, esos órganos vitales y esos órganos internos. Versículo 15. El apóstol Pablo no solamente nos habla de que tenemos que ceñirnos o ponernos un cinturón de la verdad, también nos habla que tenemos que ponernos y proteger esos órganos vitales con esa coraza de la justicia de Dios. Pero ¿qué dice el verso 15, hermanos, por favor? El siguiente elemento dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el apresto del Evangelio, hermanos?
Aquí dice que el apresto del Evangelio es representado por algunos zapatos que se usan o que usaban los soldados romanos. El apresto es una palabra que significa un fundamento preparado. Estaba viendo más o menos para poder ejemplificar o explicar un poquito más qué significa eso del apresto. Y el apresto significa el lustrar o preparar el calzado para que esté mejor presentado. Es decir, que cada vez que usted volea sus zapatos, ¿qué está haciendo con ellos? Los está aprestando para que luzcan mejor. Y es lo mismo, era lo que decía Pablo, necesitan ustedes calzarse los pies con el apresto, con la preparación del Evangelio de la paz. El Evangelio, hermanos, provee ese calzado para todo lo que hacemos, sin importar lo poderoso que sea el resto de nuestro cuerpo, la fuerza que tengamos. Si nuestros pies se encuentran heridos, entonces vamos a ser una presa fácil. ¿Cierto o falso? Un soldado va a la guerra, si no tiene los pies preparados y si tiene una fractura en su pie, en sus pies, alguna herida, ¿qué va a pasar con el resto del cuerpo? No es suficiente. Necesita que sus pies estén completamente preparados. ¿Usted se ha enterrado alguna espina? ¿Se ha cortado alguna vez el pie? Batallamos para caminar. Tan solo una uña encarnada, enterrada, ¿qué hace a todo el cuerpo? No está del todo bien. Por eso, hermanos, Pablo dice, tienen que calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es importante, hermanos, que cubran los pies. El historiador Josefo los describió, hermanos, como ese calzado densamente tachonado con clavos afilados. Esto era para tener un mejor agarre. Cuando estaba leyendo esta descripción que daba Josefo, me imaginé, ¿sabe qué? Los tachones de fútbol. Si usted se fija, ese calzado tiene unas como puntitas. ¿Para qué sirven? Para tener un mejor agarre. Los corredores. Bueno, así, hermanos, tenemos que calzarnos precisamente el Evangelio en nuestros pies para cimentarnos bien. Dice, tienes que permanecer firme. Pero si no tenemos un calzado antiderrapante o que se ancle al pie, al suelo, hermanos, difícilmente o fácilmente, vamos a ser movidos. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos usan calzado antiderrapante? El piso del templo es muy resbaloso. Algunos de ustedes y de nosotros hemos ya sufrido ciertos percances. Por eso necesitamos calzado que no se resbale, calzado que se pueda anclar. Es lo que dice Pablo. Vas a enfrentarte al ataque del enemigo, cíñete un cinto, ponte la coraza, pero para que permanezcas firme necesitas anclarte al piso con el Evangelio de la paz. De otra manera no se puede. Dice Josefo que los éxitos militares de Alejandro Magno y de Julio César se debieron en gran medida a que sus ejércitos estaban bien calzados y así fueron capaces de soportar grandes marchas a increíble velocidad sobre un terreno duro. Esto nos lleva, hermanos, a pensar precisamente lo que Isaías nos habla en cuanto al Evangelio de la paz. Isaías, por favor, capítulo 52. Acompáñame a esta porción. Isaías 52.
¿Estamos ahí? Voy a comenzar con el verso 1, acompáñeme con su vista y le voy a indicar cuándo se una conmigo en la lectura, hermano, por favor. Isaías 52. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Versículo 7, hermanos, por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Isaías, hermanos, dice que cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres, ¿qué dice? Nuevas. Del que anuncia, ¿qué cosa? La paz. Del que trae nuevas del bien. Del que publica salvación. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto, hermanos, no es otra cosa más que como cristianos necesitamos en nuestras vidas anclarnos en algo tan importante y tan vital que es el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas, hermanos? El Evangelio. Predicar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ante los ataques del enemigo hacemos un repaso, tengo que ceñirme con la verdad. Tengo que ponerme la justicia de Dios, pero tengo que anclarme al piso ¿con qué cosa, hermanos? Con el Evangelio. De otra manera voy a ser presa fácil del enemigo. Termino con lo siguiente, hermanos. Vivimos en un mundo oscurecido por la confusión espiritual, por la maldad y por la corrupción. Y nunca antes habíamos oído repetir esta última palabra llamada corrupción con tanta frecuencia, teniendo en cuenta, hermanos, una inestabilidad y una inseguridad que rodea a los cristianos en esta sociedad actual, en la cual cada vez abundan más las personas que carecen de convicciones firmes y en la que la verdad ha pasado a ser un concepto relativo, un concepto subjetivo, pero también circunstancial. Y déjenme decirle, hermanos, que ante a esta corrupción que ha sufrido el Evangelio, ante esta corrupción que ha sufrido el cristiano en su fe, necesitamos, hermanos, revestirnos nuevamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le necesitamos, hermanos, absolutamente a Él. Y le necesitamos permanentemente en nuestras vidas. Si en estos tiempos, hermanos, usted no tiene una relación personal con Cristo, si no ha aceptado al Señor Jesucristo en sus corazones como su único y suficiente el Salvador, hermanos, déjeme decirle entonces que necesita esa relación de gracia que solamente la persona de Jesucristo puede darle. Podemos pensar, hermanos, que estamos hablando ante un público, ante una congregación que ya tiene a Cristo en sus corazones.
pero quizá alguien nos está escuchando, quizá alguien nos está viendo, o quizá alguien en estos momentos aún no tiene esa relación personal con Cristo. Y déjenme decirle, hermanos, que es importante entonces que atendamos a la voz de Dios, que hagamos a un lado, hermanos, esa creencia de que la verdad es relativa, de que la palabra de Dios es subjetiva y de que todo lo que pasa a nuestro alrededor es circunstancial, porque sabemos, hermanos, que Dios obra porque así lo desea. Sabemos, hermanos, que Dios permite las cosas porque es su voluntad. Y es ahí, hermanos, donde necesitamos entrar en ese acto de fe, en ese acto en el cual pongamos nuestra vida y nuestra confianza en Él. El enemigo en estos tiempos, hermanos, es muy astuto y viene hacia el enemigo a atacarle precisamente en algo tan importante en su vida, hermanos, que es su fe, que es la doctrina, que es la palabra de Dios. El Señor, hermanos, quiere que usted y yo resistamos esas luchas que tenemos en la vida constantemente, que permanezcamos firmes, que alcancemos la victoria y que una vez, hermanos, terminada la misma vida de usted y mía, entonces podamos disfrutar de aquella eternidad con Dios, en el cual cada uno de nosotros vamos a llegar a esa perfección de la cual hemos creído y de la cual el Señor nos ha prometido. Pero mientras tanto, recuerda, hermano, tenemos esa lucha espiritual. Tenemos que resistir, tenemos que plantarnos bien, tenemos que adjudicarnos esa armadura que el Señor nos ha dado. Por eso el tema en esta mañana dice, es la protección del soldado. No vamos a ver la otra parte de la armadura porque tiene que ver con otro asunto. Pero mientras, hermanos, para resistir necesitamos la primera parte de la protección que ya vimos. Tenemos, hermanos, una gran responsabilidad en estos tiempos, pero también tenemos un gran reto. No vayamos, hermanos, a atacar al enemigo. El mismo Señor Jesucristo en su ministerio, ¿qué hizo? Simplemente dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Él en ningún momento comenzó a atacar al enemigo, simplemente respondió palabra de Dios. Y si tenemos, hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas, si tenemos las doctrinas, si tenemos la convicción firme en nuestras vidas, nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, entonces, hermanos, estamos cimentados, estamos firmes y estamos preparados, hermanos, ante los ataques del enemigo. Terminamos, hermano, con lo siguiente. Le invito a que me acompañe a leer nuevamente esta porción, Efesios capítulo 6, versículo 13, 14 y 15. Unidos, hermanos, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Señor, en esta hora del día le damos las gracias nuevamente por permitirnos estar en su casa, por permitirnos ver a nuestros hermanos. Nuevamente rogamos, Padre, como su palabra nos lo dice en el versículo 13, que nos dé la oportunidad de tomar toda la armadura que usted nos ha dejado, que usted nos ha preparado, para entonces poder resistir ese día malo. ¿Y cuándo es ese día malo? Todos los días, porque todos los días estamos viviendo esa lucha espiritual. Pero hay una fórmula, hay una razón y una manera de poder resistir. Es mantenernos firmes, firmes en su palabra, firmes en la doctrina, firmes en la fe, firmes en el Evangelio, firmes en la unidad del Espíritu, firmes en cada una de las áreas que necesitamos, Padre, espiritualmente, estar preparados. El enemigo no descansa, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y decía el apóstol Pedro, al cual tenemos que
resistir. Y gracias, Padre, por permitirnos en esta hora del día entender que no necesitamos atacar, sino lo único que necesitamos es mantenernos firmes en su palabra, en la fe puesta en su persona. Pero como dice la Escritura, siempre estar resistiendo con la verdad, con la justicia que tenemos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo anclados al piso con el Evangelio de la paz. Permítanos, Padre, que cada día que estemos luchando podamos tomarnos esta parte de la armadura que usted nos ha dejado. Y de esta manera, como usted lo desea y lo anhela, que podamos entonces tener la victoria y que podamos resistir en este día malo. Gracias, Padre, por darnos ese poder, esa fuerza, que solamente la obtenemos a través de su persona. Permítanos durante estos días seguirnos fortaleciendo en usted y en ese poder y en esa fuerza que usted nos da. Gracias. Le pedimos, Señor, que podamos adjudicar este mensaje, que podamos adjudicar esta palabra a nuestras vidas, que su Espíritu Santo tome el control de su palabra, que nos la enseñe, que nos permita confirmarla nuevamente y ponerla en práctica día con día. Le pedimos, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes, por las familias representadas, por los que nos están observando en la transmisión, por los que se conectan con nosotros a través de las redes, para que podamos juntos como iglesia el seguir resistiendo los ataques espirituales. Denos la victoria, esa victoria en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, pues un gusto verles nuevamente, saber que están bien. Antes de despedirnos, como siempre le digo, ojalá que tenga un excelente día, un excelente inicio de semana, que coma rico, que descanse y que el día de mañana, pues, Señor le permita tener un buen día productivo, hermano. Estamos despedidos, que el Señor les bendiga.